El sacrificio de la novia roja en Israel está cerca y la construcción del tercer templo también. El mundo está dando un paso más hacia el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. La vaca roja tan crucial para el ritual de purificación del tercer templo ya está en Israel. Y ahora es solo cuestión de tiempo hasta que este monumento sea erigido y el anticristo emerja para cumplir su papel. En este video te mostraré algo de lo que nadie habla respecto a las vacas rojas y también te explicaré de una manera muy sencilla por qué son tan importantes. Te sorprenderás de lo avanzado que están los judíos en la reproducción. Este animal que necesita estar en perfectas condiciones, según las leyes de Moisés, para cumplir su gran propósito. De hecho, algunos creen que estos animales serán el motivo de la escalada de la guerra entre judíos y árabes, potencialmente, incluso desencadenando un conflicto global. Pero ¿puede una simple vaca realmente ser la razón del inicio de la Tercera Guerra Mundial? Te contaré todo lo que pienso al respecto, así que primero quédate conmigo hasta el final del video. ¡Comencemos! En el capítulo 19 del libro de Números, en el Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés sobre un ritual de purificación para las personas consideradas impuras, para que pudieran reintegrarse a la comunidad. El procedimiento implicaba el uso de una vaca completamente roja, la cual no debía haber parido ningún ternero, ni haber realizado ningún trabajo, como arar, por ejemplo. Y a diferencia de otros animales, esta vaca tenía que ser sacrificada por el sacerdote fuera del tabernáculo. Luego vendría otro hombre y quemaría al animal completamente. Tanto el sacerdote que hizo el sacrificio como el hombre que quemó el animal necesitaban lavarse, quedando impuros hasta el final del día. Luego, un tercer hombre recogería las cenizas del animal y las guardaría en un lugar limpio fuera del campamento. También necesitaban lavarse. Después estas cenizas se mezclaban con agua, llamada agua de la purificación, y servía para purificar a las personas que habían tocado cadáveres o habían estado en tiendas de campaña donde alguien había muerto. Esta purificación permitía a la persona volver a vivir en el campamento de los hebreos. Y si no hacía esto, la persona era excluida de la comunidad. Pero hay un problema. Esta ceremonia no ha sido realizada por ellos desde hace miles de años, porque el tabernáculo ya no existe, y tampoco el templo de Jerusalén, donde se realizaban estos rituales, ya que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y como los judíos están queriendo reconstruir el templo, porque creen que el Mesías vendrá al mundo a sentarse en él, ya se están preparando para los rituales del Antiguo Testamento. En el año 2018, la entidad israelí, el Instituto del Templo, informó al mundo de algo sorprendente después de mucha búsqueda y millones de dólares en inversiones. Y es que la primer vaca completamente roja en 2000 años fue encontrada en los Estados Unidos. Y de ahí en adelante están listos para comenzar la construcción del tercer templo de Jerusalén. Lo que significa que estamos muy cerca del cumplimiento de las profecías de los tiempos del fin, incluida la llegada del anticristo y el regreso de Jesús. El 16 de septiembre de 2022, 5 vacas rojas perfectas fueron transportadas desde una granja del estado de Texas a la capital israelí, donde se encuentran bajo el cuidado del Instituto del Templo, esperando ansiosamente el momento del primer sacrificio animal, porque sin él será imposible reconstruir el tan esperado tercer templo de Jerusalén. El mundo ha conocido solo 2 templos judíos. El primero fue construido en el monte del templo por el rey Salomón y duró 390 años hasta que los babilonios lo destruyeron en el 586 a.C. Y el segundo, construido después del cautiverio del pueblo judío en Babilonia, en el mismo lugar. Permaneció durante 585 años antes de ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y el tercer templo está relacionado con una profecía que se cumplirá en el fin de los tiempos. La Biblia deja claro que es en este lugar donde sentará el anticristo para gobernar el mundo, engañando y persiguiendo a los judíos. Pero antes de hablar sobre el comienzo del gobierno del anticristo en la tierra, debemos entender por qué los judíos están tan entusiasmados con la llevada de las vacas rojas a Israel. Desde la época de Moisés, los judíos siempre han creído que la presencia de Dios estaba relacionada con su proximidad al tabernáculo y posteriormente el templo
con la destrucción de estos dos lugares físicos por parte de pueblos enemigos. Los judíos creen que Dios dejó de estar completamente de su lado y por lo tanto aún no les ha enviado el Mesías prometido en las Escrituras. Hay que recordar, hermanos, que ellos no creen que Jesús es el Mesías y Dios solo enviará el Mesías a los hijos de Abraham cuando el templo sea reconstruido y en consecuencia se restablezca el pacto entre ellos. Y aquí solo quiero abrir rápidamente un paréntesis para que comprendan lo importante que es este hecho. Los teólogos judíos creen que durante todo el periodo del Antiguo Testamento solo 9 vacas rojas perfectas fueron encontradas y sacrificadas para este ritual de purificación. Y ahora, volviendo a nuestro tema, el Instituto del Templo espera solo luz verde para comenzar los trabajos de construcción del edificio, que será idéntico al Templo de Salomón y será erigido exactamente en el mismo lugar. Los arquitectos responsables ya han entregado los planos listos, los muebles y los utensilios que se utilizarán en el templo están todos listos. Y otro hecho importante ya anunciado es que las personas que lo harán y servirán en el tercer templo ya han sido seleccionadas. Se sabe que todos ellos son del linaje de Aarón, el primer sumo sacerdote del templo, que los hebreos levantaron durante el viaje del desierto hacia la tierra prometida. Y hay más, estas personas ya están participando en los ensayos para la ceremonia de inauguración del templo, donde realizarán el primer sacrificio de purificación del lugar, con las cenizas de la primera vaca roja. Pero aún quedan algunas cosas por resolver. El tercer templo se construirá en un lugar que es sagrado para los judíos, siendo también cristianos y musulmanes uno de los lugares más disputados del mundo. Y este lugar se encuentra en la mezquita Al-Aqsa o la cúpula de la roca, construida en el siglo VII y está entre las estructuras más antiguas del mundo musulmán. Aunque Israel recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén y el área del monte del templo en la Guerra de los 6 días en 1967, el monte permanece bajo custodia jordana debido al tratado de paz firmado en ese momento. Los judíos israelíes pueden ingresar al templo, pero no pueden realizar ceremonias religiosas ahí, por lo que los judíos y musulmanes tendrían que resolver sus diferencias en ese sentido. Los expertos en conflictos históricos entre ambos pueblos afirman que la crisis entre ellos se agravará a partir de ahora, incluyendo la posibilidad de que se inicie una gran guerra por culpa de ese territorio, pues los árabes ya están conscientes de la existencia de las 5 perfectas vacas rojas en Jerusalén y por ello ya se preparan para defender fuertemente su territorio de un posible ataque israelí, para retomar el lugar donde está construida la cúpula de la roca. Además del tema del orgullo, es muy probable que el anticristo aproveche este momento de tensión entre estos dos pueblos para negociar un acuerdo entre ellos, para que se construya el nuevo templo en el lugar que todavía hoy genera tanto conflicto. Con su poder persuasivo, el anticristo logrará que las 3 religiones más grandes del planeta firmen un importante tratado de paz, y este acuerdo es lo que permitirá que finalmente se construya el tercer templo en Jerusalén. Esta será la señal para que los judíos crean que ese hombre es el Mesías que han estado esperando por tanto tiempo. Después de todo, rechazaron a Jesús porque no aceptaron que su Salvador fuera una figura humana común, similar a ellos. Los judíos siempre han esperado un ser superior, tal como lo será el anticristo, y por lo tanto se dejarán engañar fácilmente. Y volviendo a la cuestión del tercer templo, hay información de que después del permiso para su construcción, el templo debería estar completamente listo en tan solo 1 año, y será desde dentro de este lugar sagrado que el anticristo gobernará el mundo. La Biblia muestra que durante los primeros 3 años y medio se mantendrá el acuerdo de paz entre las naciones y la tierra vivirá en armonía. La gran mayoría de la gente amará y se inclinará ante el gran líder mundial, pero al final de este periodo romperá el acuerdo, cometiendo en el templo lo que la Biblia llama un terrible sacrilegio, iniciando el peor periodo de la gran tribulación. Será en este momento que la ira de Dios comenzará a derramarse sobre la tierra, y el pueblo judío vendrá a ver que el Mesías que estaban esperando ya había venido al mundo hace 2000 años, pero fue rechazado por ellos. El profeta Zacarías profetizó sobre este momento. Solo miren lo que Dios habló a través de su siervo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megido. Zacarías 12, 10 al 11. Así que al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús regresará derrotando al anticristo y al falso profeta, y Satanás será atado por 1000 años. Entonces Cristo reunirá a su novia, que somos nosotros los cristianos, con el pueblo de la nación escogida, los judíos convertidos, y todos nosotros viviremos en paz en la Nueva Jerusalén, un lugar eterno donde no habrá dolor, ni mal, ni llanto o tristeza. Hermanos, al final del libro del Apocalipsis, el Señor nos deja el siguiente mensaje: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22, 12 al 15. ¿Y tú qué opinas acerca de este tema tan importante? No olvides compartir esta palabra con tus hermanos y amigos. Y recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!